Cinco Mentes es presentado por Celsia, la energía que quieres. Saludos, buenas tardes a toda la audiencia de Cinco Mentes, cinco razones para escuchar radio con los temas que son tendencia. Gina Buendía les saluda y estoy muy contenta de estar una vez más en su programa este martes, donde precisamente vamos a hablar de temas muy interesantes. Nosotros siempre estamos escuchando a la audiencia, cuáles son sus comentarios, cuáles son sus sugerencias sobre los principales temas a tratar. Y hoy vamos a tener a dos entrevistados y me toca presentar a nuestro especialista en temas tributarios, a Ricardo Rivera, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco que esté aquí con nosotros conectados en Cinco Mentes. Ricardo, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Gina. Gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia de Cinco Mentes y estamos aquí para aclararle cualquier duda que tengan sobre el impuesto de inmueble. Por supuesto, y ese es precisamente el tema que vamos a estar hablando hoy en Cinco Mentes. Yo le explicaba a Ricardo que en varias conversaciones con personas, allegados, amigos, hay personas que están preguntándose sobre el tema del impuesto de bien inmueble en Panamá. Sobre todo porque nos dicen, ¿cómo es ese tema? Todavía no entiendo ese tema del impuesto de bien inmueble y el tema de que si uno tenía que escoger, que si la primera vivienda o que si el patrimonio familiar. Eh, y para eso tenemos un especialista aquí con nosotros. Ricardo, cuéntanos un poco cómo es el tema actualmente del impuesto de bien inmueble y hace cuánto hubo alguna actualización sobre el tema, qué es lo más actual y qué es lo que deben saber, sobre todo ahora en estos inicios de año que necesita la audiencia conocer. Sí, por supuesto, Gina. Creo que empezaríamos diciendo que el impuesto de inmueble está establecido hace muchos años por nuestro Código Fiscal. Es un impuesto que se le grava a cada finca registrada en el registro público y que cuenta con un registro único de contribuyentes. Lo cierto es que estas fincas, algunas tienen ciertos privilegios o ciertas exoneraciones y desde el año 2018 nace lo que se denomina como el patrimonio familiar tributario. ¿Ok? Normalmente las fincas que estaban exoneradas de sus primeros $30,000, es decir, si yo tenía una finca que tenía un valor registrado de $100,000, los primeros 30,000 estaban exonerados y yo pagaba impuesto de inmueble sobre el excedente de esos $30,000. Lo que trajo el patrimonio familiar tributario en el 2018 y que empezó a regir a partir del 1 de enero del 2019 fue que se aumentó esta exoneración a $120,000. Es decir, tus $120,000 estaban exonerados de impuesto de inmueble. Si tu propiedad tenía menos de ese valor, estaba totalmente exonerada. Si tu propiedad superaba los $120,000, el excedente iba a ser grabado a una tarifa especial. ¿Ok? Sin embargo, sí existen límites, es decir, si yo voy a aplicar por un patrimonio familiar tributario o vivienda principal, tengo que estar claro que solamente puedo ser beneficiado por una sola finca, que en teoría es la finca donde yo resido habitualmente. Entonces, esto trae como ventajas, lógicamente, el acogernos a tarifas más económicas y sobre todo a esa exoneración de los primeros $120,000. Recordemos que el impuesto de inmueble se paga trimestralmente, ¿ok? 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. Ahora mismo, para los que nos escuchan, quien realice el pago total del impuesto de inmueble correspondiente al periodo fiscal 2023 antes del 30 de abril de este año tendrá un descuento del 15% del impuesto de inmueble a pagar durante este periodo fiscal. Entonces, a grandes rasgos, así funciona el patrimonio familiar tributario. Ahora bien, se subdivide, ¿no? Lógicamente, lo puede pedir una pareja de esposos, lo puede pedir
una sociedad anónima, lo puede pedir un jubilado, lo puede pedir una fundación de interés privado, un fideicomiso, lo pueden pedir los abuelos, los tíos, los primos, siempre y cuando vivan con menores de edad en la casa, y todo, toda solicitud debe presentarse ante la Dirección General de Ingresos, quien es la que autoriza mediante resolución la aplicación de este patrimonio familiar tributario. Claro, Eh, para nosotros, Ricardo, es importante precisamente llevar lo que es la orientación a la audiencia, porque yo siento que todavía hay como desconocimiento sobre el tema, sobre todo porque cada vez que hay algún cambio, la gente todavía no termina de entender qué es el impuesto de bien inmueble. Incluso hay personas, y no nos sorprendamos, hay personas que pueden en estos momentos estar diciendo, cada 3 meses se paga. Entonces, ¿cuál es el conocimiento de lo que se tiene en Panamá con respecto a este pago del impuesto inmueble? ¿Es algo en el que, por ejemplo, el Estado panameño está haciendo esfuerzos como para que el ciudadano esté al día en este caso? es correcto, es correcto. El gobierno actual ha establecido, ha aprobado varias leyes de, en donde se le atribuye al contribuyente una moratoria, ¿sí?, sobre los distintos impuestos administrados sobre la Dirección General de Ingresos. Entre esto estaba el impuesto de inmueble. Lógicamente, muchas personas desconocen este impuesto, y no es hasta que vayan a vender una propiedad o cuando necesitan un paz-y-salvo del inmueble que se enteran de que la finca de su propiedad tiene una deuda con el fisco panameño en concepto de impuestos de inmuebles. Entonces, lo que hizo la Dirección General de Ingresos más bien fue eh, dar esta moratoria, dar este beneficio del 15% que comentaba hace unos minutos para quien realice el pago en su totalidad del impuesto adeudado al 2023, y mediante comunicaciones, mediante propagandas en su página web, están haciendo todo el esfuerzo posible para que la ciudadanía se entere de que este es un impuesto que grava a todas las fincas registradas en la República de Panamá. ¿Ok? Aparte de ser un impuesto no tan famoso como el impuesto sobre la renta, pero es un impuesto que siempre va a estar ahí, siempre y cuando tu finca sobrepase los $30,000 para las fincas que no tienen patrimonio familiar tributario o que son fincas industriales o propiedades industriales o comerciales. Ya la que tienen patrimonio familiar tributario, entonces ya tienen el beneficio que comentábamos hace unos minutos, y que debe solicitarse ante la Dirección General de Ingresos. Sin embargo, sí debe ser de más divulgación. Yo pienso que se debe dar más divulgación acerca del mismo, porque vuelvo y te repito, las personas se enteran de este impuesto ya por algún trámite que estén haciendo, por algún traspaso que estén haciendo de la propiedad, y en ese momento es que salta la deuda con el fisco, que en muchas ocasiones es una deuda bastante amplia o grande, y que hay que pagarla, por ejemplo, para traspasar la finca, para venderla. Tienes que pagarlo porque necesitas un pago de inmueble en el cual no te van a dar si no estás pagando en este impuesto. Entonces, pienso que a pesar de no ser un impuesto tan famoso como que te comentaba, eh, los que nos mantenemos todos los días viendo este tipo de temas, estamos anuentes a los cambios que se dan, y exhortamos a la población a que se instruya un poquito sobre este tema, pues es un tema que afecta el bolsillo del panameño a la hora de hacer cualquier transacción y que siempre va a estar ahí. Entonces tenemos que estar anuentes a este impuesto sobre la finca de cada uno de nosotros. Y definitivamente, tal como Ricardo nos está explicando, nuestro especialista en temas tributarios, porque los casos que uno escucha siempre es en el momento que una pareja está vendiendo su residencia y se encuentran entonces con el hecho de que nunca hizo un tema de pago o de actualización o una deuda que necesitan entonces finiquitar, o
Sabrás que hay casos, y yo sé que Ricardo debe saberlo, de los nuevos dueños son los que se encuentran a veces también con la deuda. Entonces ese es el tema de poder orientar a la población. Si nosotros ponemos el caso de una joven pareja, Ricardo, una joven pareja, están comprando su residencia, están haciendo todo el proceso, ya se han mudado, es una vivienda que no tiene mejoras, pero que en menos de 5 años le han hecho las respectivas mejoras, y es una casa, las respectivas cercas y etcétera. ¿Cómo trabaja el tema del impuesto? ¿Toma en cuenta las mejoras que hace la familia? Y también en su momento yo escuchaba cuando muchos estaban de que, pero ¿es el valor catastral o no? Para que sigamos haciendo docencia sobre este tema. Sí, por supuesto. Cuando hablamos de valor catastral, hablamos del valor del terreno y el valor de las mejoras declaradas sobre la finca, ¿ok? Es la suma de ambos valores. Es decir, el impuesto tiene una base imponible, es decir, un monto sobre el cual se calcula el impuesto o la tasa que le corresponde pagar ese impuesto. Y esa base imponible es el resultado de la suma del terreno más las mejoras declaradas en la finca, en caso de tenerlas. Si no tiene mejoras, es el valor del terreno. Entonces, tenemos que tener claro que si nosotros estamos adquiriendo una propiedad que tiene una casa, esa propiedad debe tener un valor de terreno ya asignado y un valor de mejoras ya asignado también. A esa suma, supongamos que la suma de ambas nos den 50,000, 60,000 dólares, entonces a ese monto, si tienes exoneración de los primeros 30, se le calcula en base a los 30 excedentes, y si tienes patrimonio familiar tributario, vas a estar exento de impuesto de inmueble al solicitar tu exención mediante un memorial que se presenta ante la Dirección General de Ingresos. Pero sí tenemos que estar claros de que este impuesto tiene su base imponible, como dije antes, que es el valor catastral de la finca, y no es más que el valor de la mejora y el terreno. Por supuesto, nosotros vamos a aprovechar para hacer el primer cambio. Vamos a escuchar mensajes de nuestros patrocinadores y cuando regresemos vamos a conversar con más sobre este tema del impuesto de bien inmueble y todo lo que debe saber la audiencia para que no estén sorprendidos y tengan esta orientación sobre este tema. Vamos al cambio y regresamos con más. Gracias por seguir en sintonía de Cinco Mentes, Cinco Razones para Escuchar Radio, donde hablamos de los temas que son tendencia. Hoy, en este martes, estamos conversando, para todos los que acaban de sintonizar, estamos conversando con nuestro especialista en temas tributarios, Ricardo Rivera. Estamos hablando del impuesto de bien inmueble y haciendo un resumen de lo conversado en el bloque anterior. Estábamos hablando del tema de patrimonio familiar o esa vivienda principal, y Ricardo nos explicaba, y aquí Ricardo va a decir si hice bien la tarea. Ricardo nos explicaba que el bien inmueble o patrimonio familiar es ese destinado al uso permanente por su dueño, es decir, esto quiere decir que estamos hablando de la vivienda principal, que es aquella que es de uso permanente por el dueño, por esa persona que está viviendo con su familia, con los hijos, con fines habitacionales. ¿Eso es correcto, Ricardo? Es correcto, Gina. Tiene que ser el patrimonio familiar tributario es sobre la vivienda o sobre la residencia habitual de quien lo solicita. Por ejemplo, si yo tengo una casa en la ciudad y tengo una casa en la playa, yo puedo tener el patrimonio familiar tributario sobre uno de los dos. Si resido en la playa, en el de la playa. Si resido en la ciudad, sobre el de la ciudad. Entonces, no es, y la vivienda principal, que para los fines es lo mismo que el patrimonio familiar tributario, es para personas que no viven con la familia. Puede ser un profesional que vive en un apartamento y es el dueño de la vivienda y esa es su vivienda habitual. No está casado, no tiene hijos. Esta persona igualmente puede pedir
como vivienda principal y va a tener los mismos beneficios que el patrimonio familiar tributario, al igual que como mencionaba con los jubilados lo pueden hacer. Si hay una pareja de esposos que se separa, se divorcia, lógicamente cada uno, si tiene su propiedad, puede pedir su patrimonio familiar. Si tienen hijos, por ejemplo, la madre se puede quedar con los niños y ese es el patrimonio familiar de ella. Y el señor tendrá que pedirlo, en todo caso, como vivienda principal si adquiere una vivienda a su nombre y la anterior no está a su nombre. Lógicamente, ahí habría que hacer un traspaso a la ex esposa, pero todos tienen la posibilidad de solicitar ya sea el patrimonio familiar tributario o su vivienda principal sobre su residencia habitual o permanente que mantengan en la República de Panamá. Claro, y sabes, Ricardo, que mientras estábamos escuchando mensajes de nuestros patrocinadores, estaba yo recibiendo un mensaje de una oyente. Esta persona se mudó con su esposo a su casa eh, por el año del 2006-2007 y nunca ha hecho nada, ni ha registrado nada, ni siquiera ahorita con el tema de lo que se dio, que empezó a regir en el 2019. ¿Qué podemos recomendarle? ¿Qué pasos debe seguir a esta oyente? Sí, lo primero que debe hacer esta persona es obtener mediante la página web de la Dirección General de Ingresos un número de identificación tributaria que le permita acceder a los datos de la finca en línea para ver los impuestos adeudados, el impuesto de inmueble adeudado. Eh, Verificar, en este caso, hay varios factores que yo recomiendo que se verifiquen. Verificar si esa propiedad ha tenido mejoras declaradas que no han sido exoneradas para solicitarlo posteriormente ante la Dirección General de Ingresos. Y en caso tal de tener una deuda un poco elevada que no le permita a esta persona asumir su responsabilidad 100% en un solo pago, acercarse a la Dirección General de Ingresos y negociar con ellos un acuerdo de pago eh, y pagar letras y salir de esta deuda, porque es una deuda que, como te decía inicialmente, no las quita nadie encima, hay que pagarla, porque si no, lógicamente no puedes traspasar la propiedad el día de mañana y para muchos trámites te piden paz y salvo del inmueble, que no lo podrías hacer si no está paz y salvo, y también es susceptible a la jurisdicción coactiva, es decir, la Dirección General de Ingresos puede, mediante procedimientos administrativos, eh, hacerte un alcance, por decirlo así, del impuesto adeudado y tomar medidas como secuestro o embargo de bienes o cuentas bancarias. Claro. Y sabes que una de las frases clásicas cuando hablamos del impuesto de bien inmueble, Ricardo, es cuando las personas dicen, ay, pero es que yo siempre pensé que yo estaba exonerada, no pensé que yo tenía que hacer algo, yo siempre pensé que a mí alguien me había dicho que yo por tantos años iba a estar exonerada. Y allí se quedó el desconocimiento y después viene el tema del dolor de la deuda entonces que tienen que pagar. Sí, eso pasa muchísimo, Gina, porque la exoneración de las mejoras no es automática. Es decir, si yo adquiero una propiedad que tiene mejoras y que esas mejoras yo no las he declarado, la gente muchas veces piensa de que porque tiene mejoras ya fueron exoneradas por 10 años, por 5 años, por 20 años, como era antes. Sin embargo, no, como te decía, no son automáticas. Todo propietario que adquiere una vivienda, mi recomendación es, como te decía antes, sacar el número de identificación tributaria e investigar mediante ese método si esa finca fue exonerada en sus mejoras. Y si no lo fue, entonces solicitar ese derecho a la exoneración. Porque muchas promotoras venden los inmuebles y te lo venden sin la exoneración de las mejoras. Entonces uno piensa que están exoneradas, me desconectó el tema y resulta ser que no lo estaban. Entonces cuando voy a ver mi estado de cuenta, debo miles de dólares en impuestos de inmueble. En ese momento, lógicamente, puedo solicitar la exoneración y esa exoneración es retroactiva y te eliminan los impuestos, pero
demora ese trámite administrativo 12 meses, 18 meses en salir, y mientras tanto tengo esa deuda pendiente. Entonces, sí, le pido a todo el que compre un inmueble que se fije desde el inicio si esas mejoras están declaradas, uno, y si lo están, entonces si están exoneradas, para yo saber la fecha exacta en que vence mi exoneración. Y a partir del vencimiento de mi exoneración, saber que voy a pagar otro impuesto de inmueble que no es el que pagaba con la exoneración vigente. Lógicamente va a ser más alto. Entonces, estos son tips que le damos a los radioescuchas para que lo tomen en consideración a la hora de adquirir un inmueble. Definitivamente que el desconocimiento puede traer después dolores de cabeza y esto es lo que estamos tratando de hacer nosotros aquí en Cinco Mentes con la intención de que las personas puedan conocer y puedan reaccionar. Ya que alguien me dice, pero están hablando de cualquier tipo de vivienda, casa, apartamento, claro, cualquier tipo, no estamos hablando nada más quienes compran en un residencial, o sea, estamos hablando también de apartamentos, de todo eso está dentro de lo que deberían de pagar. Aquí hay datos importantes que Ricardo nos ha proporcionado, por ejemplo, que la exoneración total del impuesto de inmuebles es hasta la suma de 120.000 balboas, ¿verdad, Ricardo? Es correcto, ese es el patrimonio familiar tributario. Los que no Exacto. están bajo ese paraguas, entonces su exoneración es de $30.000. Te pongo un ejemplo rapidito, Gina. Si yo tengo una propiedad que vale $100.000 como valor catastral, mi impuesto a pagar anualmente sin patrimonio familiar tributario sería de aproximadamente $420. Si yo aplico al patrimonio familiar tributario, mi impuesto de inmueble es cero. Entonces, es un beneficio que tenemos que aprovechar y que está en la norma precisamente para eso, para que uno tenga ese beneficio fiscal sobre la propiedad en la cual uno reside habitualmente. Claro. Nos dicen que es cuyo valor catastral esté entre 120.000 dólares, pero ¿y hasta cuánto máximo? ¿Hay un máximo? No, en la exoneración de patrimonio familiar tributario es hasta $120.000. Sin embargo, si mi propiedad, por ejemplo, tiene un valor catastral de $400.000, Exacto. yo aplico sobre el beneficio del patrimonio familiar tributario, y cuando me lo aprueban, la tarifa que me van a aplicar es sobre el excedente de 120.000. Entonces, esa tarifa es, por decirlo de alguna forma, más beneficiosa que la tarifa progresiva común que le cae a todos los otros que no están bajo el patrimonio familiar tributario. Entonces, siempre va a ser positivo el aplicar sobre el patrimonio familiar tributario independientemente de que tu propiedad tenga un valor superior a los 120.000. Si es inferior a los 120.000 y lo aplicas, pagas cero como el ejemplo que di antes. Pero si es superior, pagas una tarifa más baja sobre el excedente de los 120.000. Porque si no lo aplico, por ejemplo, si no lo aplico y mi propiedad sigue valiendo $400.000, yo voy a pagar sobre el excedente de 30.000 y no de 120.000. Entonces, lógicamente que al ampliar la base imponible, el impuesto va a ser mayor. Entonces, todo el que pueda aplicar al patrimonio familiar tributario es algo que yo le recomendaría a todos los radioescuchas, porque es un beneficio importante en materia impositiva. Los que no se acojan al beneficio de patrimonio familiar tributario o vivienda principal, entonces, ¿cómo sería la tarifa que se le aplica a raíz del cambio que entró a regir a partir de enero de 2019? Ok, lo que se acogen al patrimonio familiar tributario están exentos hasta los 120.000. Exacto. De 120.000 a 700.000 pagan anualmente el punto 5 y de 700.000 en adelante pagan el punto 7. Si te quedas con la tarifa anterior
que te exonera solamente los primeros $30,000 sobre el excedente. En este caso, si ponemos el mismo ejemplo de los 400, nos vamos a la tarifa progresiva anterior que está vigente, en donde pagas cero los primeros 30, de 30 a 250 pagas .60, de 250 a 500,000 pagas .80, Exacto. y de 500,000 en adelante pagas el 1%. Entonces, lógicamente, vas a pagar más con la tarifa anterior que con la tarifa del patrimonio familiar tributario. Sin embargo, recordemos, no puedes tener dos beneficios. ¿A qué me refiero con esto? Si tienes mejoras exoneradas, no puedes aplicar por el patrimonio familiar tributario. Ahí te toca hacer matemáticas y ver qué te sale mejor. Si las mejoras que tengo exoneradas, o renunciar a esas mejoras o a esa exoneración e irme por el patrimonio familiar tributario. Ahí hay que hacer operaciones matemáticas y ver qué te conviene más. Pero eso se hace, y de ser beneficioso el patrimonio, entonces prescindes de uno y te vas con el otro. Ahora bien, Claro. tenemos que estar claros, y creo que es algo bien importante para todas las fincas que están bajo el paraguas del patrimonio familiar tributario, que si el día de mañana el gobierno lleva a cabo un avalúo general o parcial, como hace unos años se quería hacer sobre San Francisco, Punta Pacífica, etcétera, no sé si lo recordarán. Si yo estoy bajo el paraguas del patrimonio familiar tributario, no me puedes variar mi valor catastral. Entonces, si hace tipo de avalúos por áreas, yo estaría, como quien dice, inmune ante ese avalúo, el cual no me podrías aplicar porque yo tengo el paraguas del patrimonio familiar tributario. Entonces, un escudo también que tiene el contribuyente para protegerse, por decirlo de alguna manera, de algún avalúo parcial o general que se haga a futuro. Claro. Ricardo, aquí alguien nos está preguntando, si mi vivienda está a nombre de una sociedad o de una fundación, ya sea de interés privado, ¿esta persona se puede acoger al beneficio de patrimonio familiar o vivienda principal? Es correcto, es correcto. Las sociedades anónimas, las fundaciones de interés privado, tienen todo el derecho también de acogerse tanto a patrimonio familiar tributario o vivienda principal. ¿Ok? Hay que cumplir con unos requisitos ante la Dirección General de Ingresos bastante simples. Tienes que demostrar que en el caso de sociedades, los accionistas pertenecen a la misma familia, y ellos hacen una declaración en la cual ellos dicen de que son los, eh, los beneficiarios de este patrimonio eh, familiar tributario, y lógicamente eso se presenta junto con la solicitud ante la Dirección General de Ingresos, y te deben aprobar esto sin ningún problema. En el caso de las fundaciones, es los beneficiarios quienes tienen que hacer la declaración jurada, beneficiarios de las fundaciones, y presentar entonces la solicitud que así lo establece la Dirección General de Ingresos, y se le atribuye también el patrimonio familiar tributario sin ningún problema. Aquí hay otro oyente que nos está preguntando, para poder tener o inscribirse o escoger el tema de patrimonio familiar, si es importante que tenga que llevar algún tipo de avalúo o alguna actualización que tenga que hacer en el valor catastral de su residencia. ¿Qué necesita? La norma es clara, Gina. La norma establece que no es necesario actualizar el valor catastral de la finca o de la propiedad para acogerse al patrimonio familiar tributario, ni es necesario estar pagisalvo en el impuesto de inmueble para acogerse a estos beneficios. Lo único que tiene que estar actualizado ante la NATI, que es la que actualiza las propiedades o las fincas, lo único que tiene que estar actualizado es el propietario. Lógicamente, para que sea el propietario actual el que solicite el beneficio ante la Dirección General de Ingresos. Ricardo, de verdad que yo te agradezco el que nos hayas dado la oportunidad de conocer un poco más sobre este tema del impuesto de bien inmueble y que pudiéramos hacer esta orientación a nuestra audiencia. Yo te cedo estos eh, segundos, el micrófono de 5 mentes, para que puedas brindar un mensaje a la audiencia, y también si están interesados en recibir algún tipo de asesoría u orientación, a dónde pueden localizarle.
Sí, Dina, antes que nada agradecerte por el espacio. A todos los radioyentes que por favor se interesen por el impuesto de inmueble y traten de obtener información de lo que adeudan o de las exoneraciones que tienen o no tienen vigente y que no los sorprenda el día de mañana un impuesto de inmueble por pagar. ¿Sí? Nosotros aquí en RC Group estamos a la orden para cualquier asesoría. Nuestros teléfonos de la oficina 394-8712 o 394-8713. Estamos a la orden y nos ponemos a tu disposición, Gina, así como la de todos los radioescuchas, para lo que necesiten y quedamos a la orden por cualquier invitación a futuro que necesites en temas impositivos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado aquí en Cinco Mentes y definitivamente vamos a seguir orientando a la ciudadanía para que conozcan cuáles son esas oportunidades y también sus derechos. Cuando estamos hablando de todos estos temas tributarios, es necesario ponerse al día, así que yo espero que la audiencia haya aprovechado, tomado nota y hacer sus actualizaciones para que no estén sorprendidos más adelante. Ricardo, muchísimas gracias. Para servirte, Gina, a todos los que escuchan, gracias por el tiempo. Y bueno, si nos pueden seguir en redes sociales, @RCGroup, ahí estamos con consejos, información y actualización tributaria. Muchísimas gracias.